los ganguleros somos capaces de resolver casi todos los problemas utilizando los astros, la luna, la lemba, el entango, el sol, las enqueles, las estrellas y el propio insulo, el propio celeste. Si bien las engangas pueden ser construidas según cómo se encuentre la luna, si en cuanto creciente o cuanto menguante, y los trabajos pueden hacerse de la misma forma. Muchas veces son utilizados estos trabajos a las 12 del día o a las 12 de la noche o en la madrugada o al amanecer. De acuerdo a las necesidades que tenga el gangulero, el palero puede realizar sus trabajos. Las creencias populares han dado la propia fe a esta religión. Es por eso que los ganguleros pueden utilizar una sequitrilla de gallo, pueden utilizar un garabato, un mombala, o pueden utilizar la piel de una serpiente, de una ñoca, en forma de triángulo. Esto va a servir para fomentar el poder en el trabajo y así en la invocación de estos inquisis de enganga, en estos casos los inquisis de ensamble, espíritus buenos que nos van a ayudar al desenvolvimiento monetario en la imploración primero del cuyo lucero o lucero madrugada, en este caso el cuyo girundi, que es como se llama este lucero, los llamados endundo guardiero en general, son las piezas religiosas con que el gangulero puede trabajar. De esta manera, en movimientos circulares, a la derecha y a la izquierda, el palero deja caer en el centro de la musenga de la caña de azúcar, miel de abeja, dimbo musenga. De esta manera va echando miel de abeja a todas las cañas de azúcar, a todas las musengas, o matombe, o mandiandia, o gumá. De esta forma va rellenando esa especie de vaina que se pone en el centro de la caña de azúcar para rellenarlo con miel de abeja, con melado de caña y así endulzar los caminos, ya que también utilizamos en toto tierra de diferentes caminos y sobre todo del centro del monte, ya que esa tierra, el entoto, se siente o está más fresca porque está cubierta por la sombra de los árboles. Utilizamos también peonías. Estas peonías podemos echar 4 en cada embudo hecho por hojas de maíz, como este que estamos viendo aquí, enredándolo y poniéndolo en el centro de la matombe, de la caña de azúcar. Esto nos va a servir de fortaleza al trabajo que hacemos, a la persona o el trabajo que nos podemos hacer nosotros mismos. Mientras que exista este trabajo que se esté alimentando
Muchas veces le damos de comer de urial un susu, un gallo, en ocasiones. En otras ocasiones no tenemos que poner el, la representación del espíritu de jerarquía del Banfume o el muerto principal de la enganga, utilizando otra caña de azúcar, a pesar de que ese muñeco está hecho con una caña de azúcar, donde está entizado con trenzas de colores amarillo, negro y rojo, y así está hecho este muñeco que en un momento determinado vamos a enseñárselo a hacer, pero ahora no ha habido el tiempo para eso. Sí, ponemos piel de serpiente, de ñoca, que es como se dice aquí. No podemos llamar serpiente, ni majá, ni nada de eso. Tenemos que llamarlo ñoca. Si no, otras frases son falta de respeto para los espíritus en Kisitenganga. La invocación del propio ensamble en este trabajo, utilizando la cruz, nos va a llevar a la purificación del trabajo, a la fortificación que necesitamos para así poder abrirle esos caminos. Y muchos trabajos que se han hecho de esta índole han llevado a las personas hasta abrirse los caminos, hasta estudiando, porque se sienten apoyados por el trabajo que se hizo, poniendo la sequitrilla para así jalar las corrientes de los inquisis de Nganga y las corrientes que han sido multiplicadas a través de las patipembas o signos mágicos. De esta manera va en movimientos circulares este trabajo. Todo lo que sea cónico en la religión es mágico, y esto nos va a llevar a tener una mejor economía y a tener una mejor vida. Como hemos dicho, al hacer este trabajo no crea que va a venir el dinero por tubería, pero sí usted va a tener el apoyo, van a quitarse todos los escollos que tienen en sus caminos, que ha estado perjudicándolo, y aquel atraso que usted tenía le va a dar deseo hasta de estudiar y superarse para poder lograr mejor economía en su vida. Podrá atender su religión, podrá atender el trabajo que se le entregue, y de esta forma alimentando todas estas matombe o musenga, va a estar el trabajo fundamentado con el poder de los inquisis de Nganga y el poder que tienen los endundos, los guardieros, utilizando todo tipo de corrientes para mantenerla en un solo espacio. Es importante conocer cómo se van desenvolviendo o cómo se van desenvolviendo estas ensaras, llegando así al convencimiento del poder que tienen los espíritus. Un salam aleikum para todos los tata, tataíta, ya y en aquello.